Gracias, brother. Escuché toda la noticia de la recompensa y estoy muy agradecido contigo. No tienes nada que agradecer, carnala. Lo hice también por mi sobrina y por la Rosie. Ya no aguanto verla sufrir y ya quiero que se acabe esto. Pero de todos modos, la neta, es... A mí nunca se me hubiera ocurrido eso de la recompensa, ¿eh? That was really smart. Mañana cuando aparezca la noticia en todas las revistas y en todos los noticiarios. Con dinero vale el perro, mija. Vas a ver, hombre. A esa lana nadie se le resiste. Es más, hasta su mamá lo va a vender al... Ay, ojalá que sí. Ya para que aparezca el mendigo ese. Pero neta, nunca se me olvida, Lupe, que estuviste aquí en los momentos más difíciles. ¿De qué manera nosotros, Jenny, nuestro público, cómo podemos ayudarte? Queremos ayudarte, ¿entiendes? Ya lo están haciendo con darnos este espacio. Lo que pasa es que no sabemos, no sabemos de quién estamos hablando, no sabemos cómo es físicamente para poder encontrarlo, para localizarlo, para que se mueva la gente, ¿entiendes? Este es él. Se llama José Trinidad Marín. José Trinidad Marín. Y necesitamos que nos ayuden a encontrarlo para que pague por sus crímenes. Para que se haga justicia, señores. Miren bien esta fotografía, señores. José Trinidad Marín. Este es el causante de este dolor, de este desgarramiento que tiene Jenny Rivera con toda su familia, señores. ¿Otra vez viendo ese programa? Es que no entiendo para qué quieres ver a esa vieja y a sus hijas mintiendo una y otra vez, ¿Para Trino. qué? No me cabe en la cabeza cómo se le ocurre ponerme a mis hijas en mi contra. Yo sabía que esa es capaz de cualquier cosa, pero ya llegar a ese grado... Todo es un show como ellas. Sí, no te lo creas. Pues cómo no me lo voy a creer si lo están viendo ahí, ¿eh? Están dirigidas por su madre. Las tiene ahí todas atrapadas y envueltas. Mal hora en la que la conocí, es estúpida. Bueno, pues dirigidas por su madre o no, la policía está de su lado, Trino. Mira, tú estás obsesionado con ese programa. ¿Por qué mejor no buscamos, no sé, un lugar donde vivir que no sea este? No, entiéndelo. Yo no me voy a largar de aquí. De aquí no me mueven, punto. Corres mucho peligro, Trino, no lo estás entendiendo. Todos corremos peligro. Con ese escándalo que está armando Jenny. ¿Ok? Estás en la mira. Bueno, ya, María. No me desesperes, ya. Aquí me voy a quedar. Además, este es el lugar en donde menos se les va a ocurrir que estamos. Así es que ya déjame de estar fastidiando. Usted puede también ir directamente a la policía. Usted tiene que hacer justicia con respecto a esto, señor. Usted tiene que hacer. Las hijas y la hermana de Jenny Rivera sufrieron abuso sexual por su expareja José Trinidad Marín. Esa mujer está loca. Está usando su fama para desprestigiar a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Tu hermano no hizo nada. Yo sé, mamá. Esa mujer es una sinvergüenza. Es todo un show que está armando para perjudicarlo. Tranquila, suegra, que la prensa la está destrozando. Le están quitando su máscara de niña buena. Los periódicos dicen que pues, está mintiendo para vender más discos. Pues ojalá que toda esa porquería que está diciendo de Trino le caiga encima a ella. Bueno, pues no he platicado todavía con el Trino, pues. Seguro ya vio el programa y está tomando sus precauciones. No, ahora no puede ni salir a la calle. Ay, ojalá me haga caso y se largue de este país de una vez por todas, pues. Mira, chaparrita, por fin tenemos acorralado al desgraciado de Trino. Tiene sus horas de libertad contadas. Si no lo atrapa la policía, sus mismos amigos lo van a delatar. Lo que hace la gente por dinero, ¿no? Sí, pues yo solo espero que mi cuñada pueda con todo lo que le viene. Porque no solamente va a ser el escándalo de Trino. ¿A qué te refieres, chaparrita? ¿De qué estás hablando? Yo no debería contarte esto, Juan, pero de igual forma te vas a enterar. A ver, yo te conozco. Dime lo que sabes. No me digas que mi hermana se va a casar con Fernie. Ay, no, mi amor. Para tu dicha, esa relación se tambalea cada día más. Esta vez se trata de Juan López. ¿Y qué le hizo ese ahora? ¿Qué? ¿Se le está molestando a mi hermana o qué? Está viviendo con una muchacha y están esperando un hijo. Pero lo que le da coraje a mi cuñada es que se mudó a Corona con la excusa de tener a los niños cerca. ¿Y quién paga todo eso? Mi hermana. Yo no puedo creer. Sí, por eso mismo Jenny habló con su abogado para apelar la sentencia de manutención de Juan. Imagínate que este mes ni siquiera me dio el cheque para dárselo.
Se lo quiere dar ella misma. Eso está bien. Mamá y Dad están peleando otra vez porque van a volver a corte. What's this? Hey, no. Eso no es para ti, ¿eh? Déjalo ahí. Además, ¿tú no estás a dieta? Le voy a decir a Mom que no lo estás cumpliendo. Mami ni siquiera baja de peso, ¿ok? Y si le vas a contar, pues yo le voy a decir que cuando viene Daddy, te compra chocolates. ¿O crees que no me di cuenta? Yo no me los como. Yo se los doy a Jenica y a John. Ok, chiquis, ya. Pero mira, mejor no vamos a pelear. Porque con el problema de Mom y Juan, ya es suficiente. Like, it's enough, right? En eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Oye, te dije que no es para ti. Es más, acompáñame a la alberca a buscar a Héctor a decirle que ya está lista la comida. Lo estás consintiendo porque se va a México con Mami, ¿no? Jackie, please. No hagas chiste de eso, ¿no? Mira que ser escolta de un artista en México no es nada fácil. Es muy peligroso, ¿eh? ¿Cómo? $50,000. Eso es lo que están ofreciendo los Rivera por mi hijo. ¡Qué desgraciados! Si tu hermano no es un delincuente. Lupillo Rivera salió diciendo esas declaraciones, mamá, en la televisión. Esa decisión fue de él. Tome. No quiero nada. Bueno, pero ¿qué se cree esta gente? ¿Los dueños de Long Beach creen que porque tienen mucho dinero pueden desgraciarle la vida a mi hijo? Pues no, que muy creyentes. Que mucho Dios y no sé cuánta babosada. Mira nada más con lo que están saliendo, Celina. Sí, pero con esos lamentos no vamos a llegar a ningún lado, mamá. Tenemos que acabar de una buena vez con esta pesadilla. Yo insisto que mi hermano se entregue. ¿Tú estás loca? No, fíjate. No estoy de acuerdo, no. ¿Por qué no, mamá? Si precisamente en la corte, pues donde vamos a demostrar su inocencia. ¿Y qué juicio crees que van a hacer en su contra? Como el de O.J. Simpson, que compraron testigos, pruebas y yo qué sé. No, mamá, esas cosas no van a pasar, porque en este país las leyes se respetan. Lo que tenemos que hacer es, pues, conseguir un buen abogado y así salimos de todo esto ya. Yo no estoy tan convencida como tú, mija. No. Yo necesito saber qué es lo que piensa Trino. Bueno, pues yo voy y le hablo, a ver si lo convenzo. Yo siempre fui partidaria para que él se entregara, pero ella conoce a mi hermano, siempre terco. Pero ahora las cosas son diferentes, mamá. Él no va a poder escaparse. No digas estupideces, güey. Yo que me voy a andar pelando. A mí no me sacan de este país más que con las patas por delante. Y menos ahora que mi foto está regada por todos lados, güey. Sé que es difícil, cuñado, pero piénsalo, compadre. Todavía estás a tiempo. Sé que es difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos gente que te puede sacar por tierra. Güey, yo no me voy a arriesgar tanto. Además, antes de perder mi orgullo, prefiero hacer cualquier otra cosa. ¿Cómo entregarte? No, tampoco eso, güey. Entregarme sería como demostrarle a los Rivera que tengo miedo y yo no tengo miedo. A mí me la pelan. Compadre, yo creo que tú todavía no te has dado cuenta en el pedo que estás metido, güey. Lupillo Rivera está ofreciendo 50,000 de los grandes wey, por tu cabezota. Ya lo sé. Tu mujer te puede entregar hasta yo, güey. No digas estupideces, güey. ¿Me vas a entregar? Te estoy hablando, güey. Veme. ¿Me vas a entregar? Pues claro que no. Ah, entonces cállese el hocico. Y aquella, que me va a andar entregando también si es más fiel que un perro. Y sí, ya lo sé, voy a tener más cuidado, no me voy a andar saliendo. Además, ya ni me parezco al de la foto. No te confíes, güey. Mira cómo la Rosy te reconoció en ese restaurante después de años, güey. Ya sé, güey. Es otra marrana que tampoco deja de pensar en mí. Bueno, quisiera agradecer a la estación de Qué Buena por invitarnos otra vez a su programa. Y como ustedes saben, de que estamos buscando justicia. Y hoy vengo con mi hermana Rosie Rivera. Hola, espero que estén bien y muchas gracias por escucharnos. Seguimos en búsqueda de José Trinidad Marín. Como ustedes saben, él fue mi primer esposo y también fue quien abusó sexualmente de mi hermana Rosie cuando ella solo tenía 8 años de edad, y de mis hijas también. Mis hijas siguen viviendo con el trauma de ser abusadas sexualmente de su propio padre. No vinimos pidiendo venganza, sino justicia, que se cumpla la ley, no solo por nosotras, sino por todas esas mujeres que día a día sufren de este abuso. José Trinidad Marín debe pagar por sus crímenes. Por favor, si tienen alguna información en dónde está, llamen a la estación de radio. Recuerden que hay una recompensa de $50,000 que está ofreciendo mi hermano Lupillo Rivera. Así que, por favor, no dejen de llamar. ¿Qué? ¿Hay una llamada?
pero que la quiere fuera del aire. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Vamos a comerciales. Hola, habla Jenny Rivera. ¿Tienes alguna información de Trino? Mucho gusto, Jenny. Lo primero que quiero decirte es que soy tu fan. Me llamo Olga. Lo segundo es que ahora no puedo hablar, pero anota mi teléfono. Puedes llamarme en la noche. Yo sé dónde está Trino. Ok. Qué raro que cortaron la llamada de Jenny, ¿eh? A lo mejor era alguien que sí podía dar información verdadera sobre dónde está Trino. Ay, doña Rosa, de verdad que no quiero ser malvibrosa, pero con todas las llamadas que hemos recibido, oye, todas falsas. Que si lo vi en el supermercado, la otra que dijo que vivía al lado de su casa y que se había mudado. De verdad que la gente no tiene nada que hacer. ¿Y dónde me dejas esa que llamó? Diciendo que se le pareció un hombre que fue su novio, ¿ah? Bueno, siempre ha habido gente que le gusta reírse con el dolor ajeno. Pero también hay gente buena. Bueno, Dios siempre está de parte de la justicia. Lo que tenemos es que tener confianza. Quien cree en él, nada le faltará. Si no sale información de este programa, la van a invitar a otro y a otro y a otro. Y estoy segura que en cualquier momento alguien lo va a delatar. Pues sí, pero qué feo que alguien nada más hable a cambio de dinero, ¿o no? Sobre todo con algo tan horrible como lo quiso Trino. Bueno, pero que cada quien se hace su propio camino, Pati. Y Trino se merece todo lo que está pasando. Pues sí. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta de lo que te estaba diciendo? ¿Qué más tiene que pasar para sacarnos de aquí, Trino? ¿Eh? Los Rivera están moviendo todo con su dinero. Por favor, respóndeme. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ah? Deja que armen su circo, ya. ¿A ti qué? Ya. Trino, tú no me estás escuchando. Te estoy escuchando. Mira, tarde o temprano la policía va a entrar por esa puerta. Y nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada por ti. ¿Y qué, me lo tienes que estar echando en la cara todo el tiempo? Dímelo. Ya lo sé, no creas que no. Me queda claro que aquella me puso en la televisión y no le bastó con eso. Ahora está en la radio para promocionar la puerta de su carnal. Pero usted tranquila que por esta que me la van a pelar. Mi amor, no soportaría que te metieran en la cárcel. No va a pasar. Por favor, por lo que más tú quieras, por esa niña que tenemos. Vámonos. No, ya. Y Chula, escúcheme. Usted y yo no nos vamos a ir de aquí. Además, yo no voy a abandonar a mi familia y a mis hijos. Confía en mí. Todo va a estar bien.